Vamos a hablar el día de hoy acerca de los estados financieros auditados y precisamente este programa lo queremos hacer porque he recibido algunas preguntas acerca de qué es un estado financiero auditado, para qué sirve. También me han hecho preguntas acerca si las entidades no lucrativas tienen que tener sus estados financieros auditados, así que me parecía muy pertinente poder hacer esta reflexión acerca de cómo entender qué es una auditoría de estados financieros auditados, y este programa lo vamos a dirigir precisamente para los empresarios, para los microempresarios, para que entiendan efectivamente en qué consisten estas obligaciones y poder distinguir cuáles son los usos de los estados financieros auditados. Bueno, en principio el Código de Comercio de Guatemala establece que por lo menos una vez al año el encargado de la sociedad tiene que presentar los estados financieros en la asamblea, y esos estados financieros tienen que ser aprobados por esa asamblea de accionistas. ¿Qué sucede en esa asamblea de accionistas? Es que precisamente, vamos a decirlo así de una forma muy coloquial, ya sea el ente que haya sido designado o el accionista que haya sido designado va a presentar los estados financieros de la sociedad, va a explicar cuál es la situación financiera y adicionalmente va a presentar el dictamen de un auditor independiente. Bueno, ¿qué beneficio tiene para las empresas y para los accionistas que haya un dictamen de un auditor independiente sobre esos estados financieros? Bueno, el beneficio que van a tener primero es, como una buena práctica de gobierno corporativo, conocer cuáles son los resultados de la compañía, conocer cómo va, conocer si todas las operaciones se registraron, conocer si el plan de negocios se está siguiendo, conocer que todos los gastos que ahí están dentro de esa sociedad sean los que corresponden a la misma. Por supuesto que una auditoría de estados financieros no busca identificar fraudes, pero si los llegara a identificar, seguramente habrá una bandera roja indicando algún tipo de situación. Así que yo creo que hay beneficios importantes acerca de la auditoría de estados financieros. Ahora bien, eso es por una práctica y por una obligación que tiene el Código de Comercio. O sea, el Código de Comercio obliga a todas las sociedades a que por lo menos una vez al año se junte esa asamblea de accionistas y conozca los números de la sociedad y que los apruebe, ¿verdad? Y también eso le sirve al gerente general de la sociedad para un descargo de responsabilidad, porque prácticamente está, diríamos coloquialmente, entregando las cuentas de todo lo que administró durante ese año, ¿verdad? Así que ese es uno de los beneficios de la auditoría de estados financieros. Lo estamos hablando desde el punto de vista de los empresarios, desde el punto de vista de los accionistas. Por otra parte, si una sociedad quiere ampliar su negocio, quiere formular un nuevo proyecto, va a tener necesidad de capital, más necesidad de flujos, de efectivo, pues con un estado financiero auditado, esa sociedad puede ir a una entidad bancaria a pedir un financiamiento o puede hacer una emisión de valores en una bolsa de valores. Entonces, ahí prácticamente estamos viendo otro beneficio de los estados financieros auditados, que precisamente eso le puede ayudar muchísimo, muchísimo a los accionistas, no solo desde el punto de vista de cumplimiento, no solo desde el punto de vista de gobierno corporativo, sino que desde el punto de vista de negocios. Y por esa razón, si lo queremos ver, es muy importante que el estado financiero auditado pues cumpla con todos los requerimientos que exigen las normas de auditoría, pero eso ya es un requerimiento para los auditores. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un accionista tiene que confiarle a una firma de auditores o a un auditor independiente que le haga esa auditoría de estados financieros, pero eh, tal como ocurre en muchos países, lo que se espera es que el trabajo sea de alta calidad, se espera que el trabajo sea cumpliendo con todas las normas aplicables. Una reflexión que quiero compartir con ustedes y que es muy válida comentarla es que muchos de ustedes saben que yo formo parte de una firma internacional que se llama Grant Thornton, pero estuve muchísimos años, estuve 18 años en Deloitte, que es la número uno a nivel mundial en términos de auditoría, y es una firma de consultoría enorme, gigantesca. Las firmas internacionales como Deloitte, como Grant Thornton, como KPMG, EY o PwC, pues aplicamos manuales internacionales para hacer auditorías. O sea, no aplicamos
las normas guatemaltecas. Las normas guatemaltecas para nosotras son, de alguna manera, si lo podríamos llamar, como normas accesorias, ¿sí? O sea, utilizamos manuales o estándares muy altos para hacer auditorías de estados financieros. O sea, no hacemos una auditoría como normalmente lo hace una firma guatemalteca. Y eso no quiere decir que esa firma guatemalteca haga mal la auditoría. No, todo el mundo hace bien las auditorías, pero el nivel de exigencia, de cumplimiento de normas de calidad para las firmas internacionales es muy alto. Y eso en alguna medida pues garantiza que los estados financieros que auditamos y donde nosotros emitimos opiniones, pues vayan a estar con una menor cantidad de errores importantes. Me parece que era muy válido explicar primero que nada qué son los estados financieros auditados, para qué les sirven a los accionistas, porque precisamente hoy en la mañana tuve esa conversación con una compañía para aclararle cuál es el objetivo de los estados financieros auditados, ¿verdad? Me parece que eso es parte de la falta de educación financiera que tenemos a nivel general en todos los sistemas educativos a nivel global, donde los empresarios necesitan empezar a involucrarse más en analizar sus cifras, en pedir mucha ayuda de tipo financiero para poder entender realmente qué es lo que van a ir necesitando. Bueno, el otro tema que me parece muy interesante acerca de la autoridad de estados financieros, que ya nos vamos a salir de las entidades lucrativas, porque aquí estuvimos hablando de las sociedades ya hace unos minutos, voy a hablar del caso de las entidades no lucrativas. Bueno, esa fue una pregunta que me hicieron en el canal de Impuestos y Negocios en Facebook, y me consultaban acerca de si las entidades no lucrativas tienen que auditar sus estados financieros. Y aquí yo quiero contarles dos cosas, una vivencia que me tocó vivir, valga la redundancia, ya hace muchos años cuando comenzamos en este mundo de las finanzas y la contabilidad. Y es que necesariamente también para las organizaciones no lucrativas, por un tema de muy buena práctica, es recomendable que también se haga una auditoría de estados financieros. Pero también por otro lado, los donantes que envían fondos a estas instituciones piden que se hagan auditorías de los proyectos que se están administrando y de las entidades no lucrativas como tal. ¿Por qué razón? Porque eso le va a garantizar a los donantes que los fondos que se envían a esa entidad no lucrativa, entonces, básicamente, sí están siendo bien ejecutados, y esta entidad no lucrativa pues tiene un cumplimiento adecuado de todas las normas que se han planteado, ya sea en los contratos de donación o bien en los reglamentos que se han establecido. Así que esa es una muy buena práctica, digamos, es una ya muy buena práctica que las entidades no lucrativas se autoauditen y que presenten esos resultados también en la asamblea anual, pero también podrían existir requerimientos de los donantes. Así que vemos cómo también las auditorías de estados financieros no solo son por un tema de buena práctica, sino por requerimientos también de esos donantes. Y otra obligación que le puede aplicar tanto a las entidades no lucrativas o a las entidades lucrativas, como pueden ser las sociedades anónimas o bien los comerciantes individuales, es que para efectos tributarios, si estas o estos contribuyentes son calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención de IVA, les tocará presentar el estado financiero auditado ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en Guatemala. Pero eso es un requerimiento tributario, o sea, no es por una buena práctica, eso es por un tema de cumplimiento. Ahora bien, en el fondo, ¿qué es lo que espera ver la administración tributaria? Bueno, en el fondo la administración tributaria lo que quiere tener es información más detallada, quiere conocer a través de las notas a los estados financieros, a través de un trabajo previo que ya hizo un auditor, que esa compañía, pues teóricamente está en compliance, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque un auditor, para dar su opinión sobre un estado financiero sobre base fiscal, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, entonces tendría que revisar primero que todos los ingresos han sido reportados por la empresa. Segundo, que todos los gastos cumplen con la normativa guatemalteca para ser deducibles. Y seguramente en el caso de los gastos, pues se harán revisiones no sobre el 100% de las transacciones, sino que ya sabemos que para eso se hacen muestreos, ¿verdad? Pero seguramente aquellos temas que son los más importantes, seguramente sí se van a revisar.
Entonces eso le da cierto nivel de confort a ese usuario, el estado financiero, base fiscal, que en este caso es la administración tributaria, de que las cifras que ahí están reportadas en esos estados financieros, pues son razonables como lo decimos los auditores. O sea, ya hubo alguien que hizo un trabajo previo haciendo un testing de esas cifras y esta persona pues está emitiendo una opinión, bueno, de que esas cifras son razonables. Recordemos que la opinión que los auditores damos sobre los estados financieros es que nos parecen que esas cifras son razonables porque nosotros no auditamos el 100% de las transacciones, porque entonces lo que haríamos sería un trabajo de contraloría y no un trabajo de auditoría, son cosas totalmente diferentes. En ese sentido, entonces ya no es un tema por el Código de Comercio, ya no es un tema de buena práctica, ya no es un tema de una recomendación de un donante, sino que es un tema eminentemente tributario y eminentemente legal. Así que tenemos que tener cuidado para entender cuándo, por alguna razón, aplica un diferente tipo de dictamen de estados financieros. Y aquí lo interesante es que, y me voy a regresar para el caso de las entidades no lucrativas. Puede ser que para una entidad no lucrativa no sea un dictamen de estados financieros, sino que sean eh, procedimientos previamente convenidos. Eso recuérdense ustedes que desde el punto de vista de auditoría, eh, el auditor acuerda con la entidad que va a ser sujeta de auditoría cuáles son los procedimientos que se revisen. Por eso se llaman procedimientos previamente acordados. Y sobre esos procedimientos se va a emitir una opinión, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de qué tipo de dictamen se le está requiriendo al auditor y el auditor tiene que dar respuesta a ese tipo de dictamen que le está contratando el cliente, ¿sí? Entonces en una entidad no lucrativa me tocó ver también en muchos casos eh, que sobre la entidad era la auditoría de estados financieros completa y sobre el proyecto eran procedimientos previamente convenidos, ¿sí? Porque no son cosas iguales. Para el caso de las empresas, el estado financiero que se presenta, si es para propósitos bancarios, seguramente si es un préstamo mayor a 20 millones de quetzales, seguramente van a pedir que sea sobre la base de las NIF. ¿Qué significa la base de las NIF? Las normas internacionales de información financiera lo que piden es que se haga una medición de los activos y pasivos en ese balance general aplicando esa normativa internacional que es un lenguaje para poder leer ese estado financiero en Guatemala o en cualquier parte del mundo. Y ahí hay que hacer una evaluación de los activos y de los pasivos para medir si todos los activos que ahí están son recuperables o si están valuados al costo de recuperación o a los precios de mercado. Y en los pasivos si están registradas todas las contingencias y todas las cuentas por pagar pendientes que tiene la compañía. Digamos que en estricta teoría, a nivel de resumen, eso es lo que tratan de buscar las NIF. Lo que tratan de buscar es que si ese balance, si dice que pesa 1 millón de quetzales, realmente si pesa 1 millón, o pesa 900,000, o pesa solo 500,000 quetzales. Digamos, en términos generales, eso es lo que buscan las NIF, ¿sí? Entonces, los propósitos son totalmente diferentes. Y si lo que estamos buscando es un estado financiero que se va a presentar ante la administración tributaria en Guatemala, ahí el propósito es totalmente diferente. Ahí lo que aplica es la NIA 805, si no me falla la memoria. Y esa NIA lo que dice es que ahí se emite una opinión sobre estados financieros que sirvieron para preparar una declaración de impuestos. Ahí no estamos aplicando el tema de una medición de los activos y pasivos sobre las normas internacionales de información financiera. Ahí es totalmente diferente, ¿verdad? Para propósitos fiscales, ahí recuérdense por favor que si no me falla la memoria también el artículo 18 del decreto 10-2012 dice que los activos y pasivos se evalúan al precio del costo. No tenemos la posibilidad de hacer remediciones. La única posibilidad de hacer remediciones es con el caso de las cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera. Solo ahí hay el tema de remediciones, pero ahí las cuentas por cobrar en quetzales se evalúan ahí. Si hay deterioros, a menos que sean incobrables, se aplica el tema de la reserva para cuentas incobrables del 3%, o bien si hay una incobrabilidad habrá que documentarlo y así vamos viendo que cada uno de los ítems que se hace una evaluación para efectos fiscales son totalmente diferentes de acuerdo con las NIF. Entonces, yo quería tomarme estos minutos para poder
explicar el tema de los estados financieros auditados. Entendemos que ahorita el 31 de marzo muchas empresas van a presentar estados financieros base fiscal, como lo decimos coloquialmente, ante la administración tributaria, pero esos no tienen que ser estados financieros NIF, no se puede porque son bases totalmente diferentes. Ahora bien, si hay que presentar un estado financiero ante un banco para gestionar un crédito, seguramente va a ser un estado financiero base NIF. Si una entidad no lucrativa tiene que presentar un estado financiero ante, por ejemplo, sus donantes y es el estado financiero completo de la entidad, lo que hay que establecer ahí es sobre qué base contable se necesita que se emita ese estado financiero. Y si se va a emitir eh, una opinión o un dictamen de estados financieros sobre un componente específico o sobre un procedimiento previamente acordado, entonces seguramente el dictamen será de otro estilo. Así que yo quería aprovechar a comentar todo esto. Quería hacer esa aclaración porque me parecía muy pertinente, principalmente porque nos hemos ido dando cuenta muchísimo que el tema de educación financiera es un tema clave para los negocios, es un tema que nosotros impulsamos muchísimo desde nuestro canal Impuestos y Negocios y como ustedes saben tenemos muchísimos clips y muchísima información acá, tenemos en las demás plataformas donde también los invitamos a que nos sigan, ahí tenemos muchísima información de tipo financiera y de negocios y también de tipo tributario porque insisto, también mi especialidad es el tema de los tributos tanto a nivel doméstico como a nivel de tributación internacional.